Su señoría, con fundamento en el artículo 19 constitucional, así como en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la Fiscalía solicita se vincule a proceso al señor Sebastián Serrat Santana, una vez que se ha formulado imputación por los hechos ocurridos el día 12 de julio del 2014, alrededor de las 18:10 horas, en la embarcación de pesca con matrícula MHX 433 de nombre Lupita Amur, que navegaba por la costa de la bahía de Tampico. Debido a la negligencia del capitán, el cual navegaba a exceso de velocidad, la embarcación encalló en un risco, provocando que 2 de los tripulantes de dicha embarcación cayeran al mar, por lo que el señor Luis Javier Carrasco presentó un golpe en la cabeza, lo cual provocó la muerte. Por lo tanto, se le atribuye al señor Sebastián el homicidio culposo del señor Luis Javier Carrasco, ilícito, previsto y sancionado en los artículos 302, 303, 304, en relación con el artículo 60 del Código Penal Federal. Una vez también que se le otorgó la oportunidad de declarar al imputado, pasaremos a analizar los requisitos del 316 para la vinculación a proceso. Ya que existen antecedentes de la investigación que obran en la carpeta de número 315/2014, en los cuales existen indicios razonables de los que se desprenden datos de prueba de que ocurrió un hecho que la ley señala como delito, se acredita la preexistencia de la vida del señor Javier Carrasco debido a que su esposa realizó una entrevista ante el agente ministerial el día de los hechos alrededor de las 11:45 de la noche. En dicha entrevista, la señora nos dijo que su esposo abordó en la mañana la embarcación y se encontraba con vida. Asimismo, nos dijo que ella perdió de vista a su esposo en dicha embarcación alrededor de las 6:10 de la tarde, cuando su esposo cayó hacia el mar. La supresión de la vida se acredita con la necropsia realizada por el doctor Miguel Villalobos, quien nos especifica que el señor Javier murió a causa de un traumatismo craneoencefálico. Asimismo, se acredita la negligencia con la que actuó el capitán del barco, debido a que de la entrevista realizada por la señora María se desprende que él navegaba con exceso de velocidad, y también de la entrevista que se le realizó al capitán del puerto por el agente ministerial ese día alrededor de las 11:50 de la noche, se desprende que cuando el capitán se constituyó en el lugar de los hechos, el señor Sebastián Serrat se identificó como el señor capitán que navegaba dicha embarcación. Asimismo, se probó que se acredita la agravante debido a que el artículo 60 del Código Penal Federal señala que se agravará el delito cuando incurra en él la persona que tenga a su cargo dicho navío. En este caso, el señor Sebastián era el capitán del barco. Asimismo, la segunda hipótesis que marca el artículo 316 nos dice que debe existir una posibilidad de que el imputado participó o cometió dicho ilícito. De la entrevista realizada por la señora María se desprende que el señor Sebastián Serrat era quien navegaba esa embarcación al momento de los hechos. De igual manera, el capitán del puerto nos señaló que la persona que navegaba dicha embarcación es el señor Sebastián Serrat, y de la misma entrevista realizada por el agente ministerial, el señor Sebastián Serrat reconoció ser quien tenía el timón en su control en el momento del accidente. Por lo tanto, ya que no se actualiza una causa de extinción de la acción penal, ni tampoco un excluyente del delito, la Fiscalía solicita, ya que acreditó los elementos del 316 para vinculación a proceso, que se vincule a proceso al señor Sebastián Serrat por su autoría material en el delito antes mencionado. Es todo, su señoría. Con fundamento en el artículo 19 constitucional y el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales,
solicito que no se vincule el proceso al señor Sebastián Serrat Santana por la comisión del delito de homicidio culposo, ya que de la carpeta de investigación no habrán datos de pruebas suficientes y razonables para presumir que existe un hecho delictivo y la probabilidad de que Sebastián lo haya cometido, por lo que debe de prevalecer el principio de presunción de inocencia contemplado en el artículo 20 constitucional apartado B, el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. De la carpeta de investigación obran los siguientes datos de prueba. En primer término, está la entrevista realizada por la señora María de Jesús Parra González, entrevista rendida ante el oficial Rosalía Ruiz Gómez el día 13 de julio a las 11:45 horas, de donde se desprende que la embarcación fue contratada con un amigo del señor Luis Javier y que el señor Luis Javier y su amigo se encontraban en estado de ebriedad desde la mañana. También se desprende de esa declaración que el señor Sebastián en ningún momento quería acercarse a la bahía con dicha embarcación. Obra como dato de prueba dentro de la carpeta de investigación la declaración del señor Sebastián Serrat Santana, quien fue rendida ante el agente del Ministerio Público el día 13 de julio, en presencia de su defensor, de donde se desprende que el jefe del señor Sebastián es amigo del señor Luis Javier y que tiene negocios muy importantes con él. El jefe del señor Sebastián le pidió al Sebastián que tuviera atendidos a sus amigos y que se diera a las peticiones que le hicieran. Se desprende de esta declaración que el señor Luis Javier, abusando de la confianza que tiene con el jefe del señor Sebastián, le solicita que se dirija con la embarcación a la costa. El señor Sebastián le explica que es muy peligroso dirigirse con la embarcación a la costa. Sin embargo, el señor Luis Javier amenaza a Sebastián de que le iba a decir a su jefe que no estaba cediendo a sus peticiones. Es por eso que el señor Sebastián, al ser su empleo el único medio por el que sustenta sus gastos de él y los de su familia, decide ceder. Sin embargo, fue diligente en todo momento al revisar la carta náutica y el plotter, que no establecía peligro alguno al acercarse a la costa. Y es por eso que el señor Sebastián dirige la embarcación cuidadosamente hacia la bahía. Sin embargo, en dicha entrevista también se desprende que el señor Sebastián en un lugar de la bahía encalla la embarcación y los dos sujetos que se encontraban en estado de ebriedad dentro de la embarcación caen al mar. El señor Sebastián fue diligente en todo momento, ya que él no se encontraba en estado de ebriedad, y lo que hizo fue primordialmente resguardar la integridad física de la señora María, que se encontraba en ese lugar, ya que la embarcación derramaba diésel y había humo, ya que podía explotar esta embarcación. La fiscalía argumenta que el señor Sebastián conducía esta embarcación a exceso de velocidad, pero hasta el momento no hay alguna prueba pericial en materia náutica que determine que la embarcación que comandaba el señor Sebastián haya ido a exceso de velocidad. Obra como dato de prueba dentro de la carpeta de investigación la declaración del capitán del puerto, Manuel González Álvarez, quien rindió una entrevista ante la agente Rosalía Ruiz Gómez el día 13 de julio a las 0 horas, de donde se desprende que el capitán del puerto fue la persona que recibió el llamado de que una embarcación había volcado en la bahía y que salía humo de esta embarcación. Nos dijo que al llegar al lugar de los hechos se percata que el capitán está desplegando la lancha inflable y está vigilando el adecuado inflado de esa lancha. Nos dice el capitán del puerto que lo primordial en ese momento era salir de ese lugar y mantener a salvo a las personas. Por lo tanto, la fiscalía no logra acreditar que el señor Sebastián haya sido negligente. Se ve la diligencia en todas sus actuaciones profesionales. Por otra parte, la fiscalía no logra acreditar que el señor Sebastián haya cometido el delito por el cual se le imputa, ya que los hechos que le imputa la fiscalía son los sucedidos el día 12 de julio a las 6 de la tarde, y en la necropsia como dato de prueba realizada el día 13 de julio a las 23 horas establece y concluye que la hora formal de la muerte fue a las 18 horas del día 13 de julio del 2014. Por lo tanto, la hora formal de la muerte es inconsistente con los hechos que le imputa la fiscalía, por lo que solicito no se vincula a proceso al señor Sebastián Serrat Santana. Es todo.
Su señoría, con fundamento en el artículo 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales y una vez que ha sido vinculado a proceso el imputado Sebastián Serrat, se solicita la imposición de las medidas cautelares. Existe la presunción razonable de que dichas medidas son necesarias para asegurar la comparecencia del imputado debido a que no cuenta con un arraigo suficiente en el Estado. Así, su señoría, con fundamento en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se solicita en sus diversas fracciones, en primer lugar, y para evitar el riesgo de sustracción, es decir, que no comparezca a juicio el imputado, y como lo establece el artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se solicita en primer lugar la presentación periódica ante la UMECA para que vaya a firmar el imputado todos los días lunes a las 10 de la mañana. En segundo lugar, la fracción quinta, la prohibición de salir del estado de Tamaulipas. Y en tercer lugar, la colocación de un localizador. Estas tres medidas son consistentes y necesarias debido a los datos recabados por la Unidad de Medidas Cautelares. En primer lugar, porque la Unidad de Medidas Cautelares, la UMECA, nos proporcionó los datos de que el imputado lleva 3 meses viviendo en el estado de Tamaulipas. En segundo lugar, por los datos proporcionados por la UMECA, tiene familia viviendo en el estado de Veracruz, su esposa y su hijo menor de 8 años. Y que en el estado de Veracruz estuvo viviendo durante 12 años, por lo que cuenta con un arraigo en el estado de Veracruz y se puede sustraer de la justicia el señor Sebastián Serrat. Y asimismo, sabemos por los datos recabados y la actividad laboral que desarrolla el señor Sebastián Serrat, que es capitán de barcos, que ha trabajado en La Paz, en Ensenada y en Progreso, Baja California. Esta actividad la puede desarrollar en cualquier parte de la República que tenga puertos marítimos. Por lo tanto, son consistentes estas medidas, pero así también, su señoría, sabemos que el estado de Tamaulipas es vecino con los Estados Unidos de América. Por lo tanto, existe el riesgo fundado de que el imputado se pueda sustraer de la acción de la justicia huyendo hacia dicho país, ya sea de una manera legal o ilegal. Por lo tanto, es necesaria la colocación del localizador para saber en todo momento en dónde se encuentra el señor Sebastián Serrat. Asimismo, para evitar la obstaculización y de acuerdo al artículo 169 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se solicita la fracción octava, la prohibición de convivir con el capitán de puerto. Esto es, ya que el imputado puede inferir para que el capitán declare a favor del imputado. Y asimismo, para el riesgo para la víctima o la comunidad, de acuerdo al artículo 170 de la misma ley adjetiva, se solicita la fracción octava, pero en este caso que no conviva con la señora María de Jesús Parra González, ya que como sabemos, su señoría, y por los datos recabados por la UMECA, es la esposa de la víctima, el señor Luis Javier Carrasco, y así también sabemos que si convive con ella, el imputado puede agredirla de una manera física o moral. También se solicita la fracción doceava, que se le retire su licencia de navegación. Esto debido, su señoría, a que por la actividad que desarrolla el señor Sebastián Serrat puede poner en peligro a la comunidad y debido al delito del que se está investigando es mejor que se le retire la licencia de conducir. Esto, su señoría, sabemos que el Estado tiene la obligación de salvaguardar los derechos físicos, psicológicos y morales de la víctima, así como lo establece el artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su apartado C y la Ley General de Víctimas. Por lo tanto, y de acuerdo al artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, estas medidas son proporcionales para evitar el riesgo de sustracción de la justicia, que no comparezca a juicio, para evitar la obstaculización y para el riesgo para la víctima o la comunidad. Por lo tanto, es que la Fiscalía solicita dichas medidas. Es todo. Su señoría, tomando en consideración el artículo 1 constitucional en el cual establece el principio por persona y el artículo 20 que establece la presunción de inocencia, así como también en el caso en concreto el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales que establece que se deben de aplicar las medidas cautelares que sean proporcionales
e idóneas al caso. También, tomando en consideración las reglas mínimas de medidas no privativas de la libertad, o mejor conocidas como las reglas de toque. Vemos que el fiscal va más allá del principio de proporcionalidad, ya que está pidiendo la implementación de 5 medidas cautelares, las cuales son desproporcionadas. La primera que consiste en la presentación periódica ante la unidad de medidas cautelares todos los lunes a las 10 de la mañana. Sabemos, gracias a la información recabada de la UMECA, la cual fue corroborada por la señora María Álvarez Robles y el señor Luis Lara, que es antiguo patrón y la esposa del señor Sebastián, que esta información es cierta. Sabemos que el señor se dedica a ser capitán de un barco. También sabemos que tiene 2 personas que dependen económicamente de él, su esposa y su hijo menor. Al aplicar esta medida cautelar, estaríamos violando derechos humanos. Además, que también se estaría afectando su trabajo y su situación económica, tal cual tiene por objeto mantener a su familia. La segunda medida cautelar solicitada por el fiscal es la prohibición de salir del estado de Tamaulipas. Recordemos que la información recabada por la UMECA también nos proporciona que su familia vive en el estado de Veracruz, en Boca del Río, por lo cual se tiene que trasladar hasta ese estado para visitarlos. Al implementar esta medida cautelar, estaríamos violando el interés superior del menor, el cual es muy importante y fundamental, la convivencia de su padre con el hijo. El fiscal nos refiere que hay la posibilidad de sustraerse de la acción de la justicia y yéndose hacia los Estados Unidos. Recordemos que en este estado es donde tiene su fuente de empleo, la cual utiliza para mantener a su familia y no puede cambiarse a otro estado o irse hacia el extranjero, porque implicaría cambiar su giro de trabajo. La tercera, la implementación y la colocación de un instrumento electrónico para registrar su posición en todo momento. Esta medida es totalmente contra los derechos humanos, atenta contra la dignidad humana. También el fiscal hizo alusión que quería que se le aplicara el retiro de la licencia de navegación al señor Sebastián. Recordemos esta información nuevamente de la UMECA, que nos dice que es capitán de un barco y que de ese trabajo dependen económicamente su familia: vestido, ropa, salud y alimentos. Al implementar esta medida cautelar, estaríamos violando su derecho al trabajo. Recordemos que solamente y desde hace 6 años se ha dedicado a navegar barcos. También nos dijo que quería que se implementara la medida cautelar y prohibir convivir con la ofendida y con el capitán del puerto. La información recabada por la UMECA nos dice que el señor Sebastián no tiene ningún contacto con la señora María, que es la ofendida. También nos dice que no sabe ni en dónde vive, entonces sería ilógico aplicar esta medida. De que no conviva con el capitán del puerto es excesivo, ya que su trabajo es desempeñarse como capitán del barco. Entonces tiene que estar en constante monitoreo con el capitán del puerto y la bahía de Tampico. Su señoría, de acuerdo al artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece que tiene que ser establecida proporcional e idóneas las medidas cautelares, esta defensa considera proporcional que se le cite a firmar una sola vez por mes ante la unidad de medidas cautelares del estado de Tamaulipas. Con esto estaríamos cumpliendo con el objeto de que el señor Sebastián comparezca